5. 3:50 minutos. Estábamos viendo una nota del Colegio Médico mediante comunicado que rechazó lo que llamó intención de extender el horario de los médicos a propósito de un anuncio hecho por el nuevo director nacional de salud, el doctor Nelson Rodríguez. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez en la línea telefónica para tratarle este tema porque fue un comunicado. Lo estamos localizando todavía. Fue un comunicado enérgico en el sentido de que estaba violando derechos laborales y que también estaba podría afectar las negociaciones entre el gobierno y el colegio médico. Hasta las 7 de la noche consultas. Él habló de 3 a 7. En el área de consulta. Él está hablando de que ahora está yendo mucha gente a emergencia porque no recibe citas, lo que hace que va a la emergencia, satura emergencia para obligar a que le den la atención. Entonces él está hablando de 2 horarios y que siempre extender los horarios de consulta hasta las 7 de la noche. Correcto, puedan dar el servicio de consulta y derivar esa sobrepoblación de emergencia para consultas en horas de la tarde. Que tiene lógica, pareció, genial. Sí, muy bien. Pero entonces le quita el trabajo a los médicos en sus consultorios privados. No, porque ellos pueden trabajar, ellos trabajan 4 horas. Uno trabajan por la mañana, otro por la tarde. Pero tú entiendes lo que te estoy diciendo. Claro. Ellos van a decir que lo que ellos ganan y necesitan su consulta privada y que su consulta privada. Porque son 4 horas, como quieran. Pero hay un reajuste de salario de todas maneras en proceso. Sí, parece que ha habido un Los que van en la mañana van en la tarde. Sí, no se entendió bien, por eso es tan importante que localicemos al doctor Nelson Rodríguez para que nos dé la explicación. Bueno, tenemos al doctor Nelson Rodríguez, director nacional de salud, en la línea telefónica. Buenas tardes, doctor Rodríguez. Buenas tardes, Cristian, y a los amigos que te acompañan. Saludos. Doctor, estábamos tratando el tema, la reacción del Colegio Médico, que dice que al usted plantear en un horario, en horas de la tarde, llegar hasta las 7 de la tarde, de que estaba violando derechos adquiridos a nivel laboral y que de alguna manera podría afectar las negociaciones de gobierno y colegio médico. A ver lo que pasa es que yo a lo mejor no me expresé bien, porque yo lo que he hablado de extensión de los servicios, no de extensión del horario de trabajo del médico. Ajá, entonces ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es, y eso fue en el contexto de cómo nosotros descongestionar las emergencias. Ajá. Y lo que ocurre es que en muchos hospitales, alrededor de las 11 de la mañana, no hay consulta. Oye. Y que resulta que la mayoría de esos pacientes terminan en las emergencias. Pero más del 70-80% de las personas que van a buscar servicio en las emergencias no son emergencias. Entonces, ¿qué es lo que he hablado? Que hay que hacer una reorganización de los servicios, de modo que pueda crearse una consulta que en vez de comenzar a las 8 de la mañana, comience para algunos médicos a las 11 del día hasta las 2 de la tarde, con lo cual estaríamos nosotros descongestionando. Y asimismo, en la hora de la tardecita, los hospitales tienen 2 picos para demanda de servicio en las emergencias, que es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, yo perfectamente puedo, lo cual hice siendo director de hospital, que hablo con los médicos, posiblemente hay médicos que le convenga más, en vez de ir a las 8 de la mañana, ir a las 11 y me dé la consulta de 11 a 2. No es un aumento de horas de trabajo. Jamás. Y por otro lado también puedo establecer un horario de consulta a conveniencia con los médicos, de que en vez de ir durante todo el día, pues vayan a las 5 de la tarde y me den de 5 a 8. Eso es una cuestión a conveniencia. Y negociable, doctor, que se puede negociar. Doctor, el horario habitual, quizás no el que cumplen, pero el horario reglamentario de un médico destinado para las consultas, ¿de cuántas horas es al presente? Eso depende el tipo de médico, de especialista. ¿Un especialista o un médico general? El médico de consulta. Oye, el horario establecido es de 8 a 1 de la tarde. Y hay horario vespertino
que son de 2 a 6 de la tarde. Y entonces, ¿por qué a las 11 de la mañana está como ese de 11 a 1? Está ese vacío. Es que abandonan Porque precisamente eso entra todo lo que es el elemento de negociación. No solamente se está hablando del tema salarial, sino que también se está hablando de el tema de responsabilidad con el horario. Entonces, precisamente esas son las cosas que entiendo se están discutiendo, porque me incorporo a la discusión con los gremios del parte del ministerio, y entonces pues esas son parte de las cosas que ha de discutirse. Entonces hay una cuestión que en la práctica usualmente esos horarios de consulta están acortados por múltiples razones. Ahora bien, nosotros tenemos un problema de entrada que para el país, digamos, es una prioridad. Son dos cosas. Primero, el tema de las emergencias. Entonces, las emergencias están sobredemandadas, pero no por emergencia, sino por consulta. Entonces, buscamos un mecanismo que puede implementarse de una vez para descongestionar. Eso está muy claro. Por otro lado, tenemos el tema de intensivo. Nosotros tenemos prácticamente la cantidad de camas que necesitamos. Tenemos una situación que se ha incrementado ahora por el tema del Guillain-Barré. Estamos bajo una epidemia de Zika y se ha encontrado que eso incrementa los casos de Guillain-Barré. Son pacientes que duran mucho más tiempo de lo usual, y evidentemente que eso nos ha traído un problema en términos de disponibilidad de camas de intensivo. Ahora bien, no todo el paciente que tiene una situación crítica tiene necesariamente que estar en intensivo, porque ¿qué es lo que ofrece el intensivo? Aparte de ventilación mecánica para algún tipo de paciente en situación crítica que lo demande, es que permite tener aglutinado y facilita el monitoreo. Ahora bien, yo puedo tener un paciente con una situación crítica que no demande ventilador perfectamente en una cama común. ¿Qué es lo que demanda? Bueno, demanda un recurso que de manera manual le esté dando seguimiento a los signos vitales de ese paciente, que perfectamente se hace con un estetoscopio, con un efimomanómetro y la medición de la orina y todas esas cosas, que perfectamente se hace con el recurso humano. Porque ¿qué es lo que es cuidado intensivo? No necesariamente es la aparatología, sino lo que demanda es intensividad en la atención. Entonces yo puedo disponer de un recurso humano para atender a algunos pacientes que tienen situaciones críticas y que no demandan un ventilador ni una, uso de tecnología, simple y llanamente un monitoreo de sus signos vitales para detectar cualquier alteración oportunamente e introducir las correcciones de soporte que necesita. Doctor, usted tomó la decisión brillante de que no se permiten en los hospitales públicos, como le decimos nosotros, el rebote. ¿Usted ha recibido alguna reacción en ese sentido también? Porque Waldo va a protestar por lo que sea. Usted lo sabe. Eso no hay que decirle, y usted tiene que estar preparado con un equipo para ese horario que a lo mejor les beneficia a ellos, pero que a ellos no les da la gana. Pero ya reaccionaron. Pero con la cuestión del rebote, ¿qué le han dicho? No, mire lo que pasa con el tema del rebote. Sí. Lo que ocurre a un hospital, una vez llegue un paciente en una situación crítica, ese paciente es del hospital. Ese paciente no es de los familiares, es del hospital. Entonces, el hospital tiene que darle soporte, tiene que atenderlo en la emergencia, incluso en la misma camilla de la ambulancia que lo lleva. Tiene que atenderlo, tiene que estabilizarlo. Si amerita ese paciente ser referido a otro centro, no puede dársele a los familiares para que lo lleven. Tiene que ser conducido precisamente por ese hospital. Tiene que comunicarse con el hospital receptor para que le oriente sobre las condiciones en que un paciente va a llegar allá y se preparen para recibirlo. Tiene que ir en una ambulancia, no puede ir en la cama de una camioneta, ni en un carro privado, ni en carro público, ni en un taxi. Tiene que ir asistido. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que eso perfectamente podemos controlarlo. Primero, que entiendan en todos los servicios de emergencia que ese paciente contactó, por las razones que sea,
esa emergencia. Bien, ahí tiene Nelson, que haber el recurso necesario para estabilizarlo. Bien, Claro, muy Nelson, bien, mira, brillante. excelente. Nelson tiene muy claro Muy bien. el diagnóstico y las soluciones posibles a la problemática de salud. Pero hay un tema que me intranquiliza, Nelson. Aunque siento la satisfacción, la ilusión de verte a ti designado al frente del Sistema Nacional de Salud junto al doctor Mella al frente del SS, ¿cómo se va a conciliar este problema, dar cumplimiento a la ley y desmontar el SS y entrar todo a un sistema único en el país? ¿Ya ustedes han planteado cómo se va a preparar este plan, hermano? Mira, eso no tiene mayores complicaciones desde el punto de vista. ¿Cómo? Porque no la tiene. Al contrario, le conviene a los hospitales del Seguro Social pasar a la red única de atención. Por lo siguiente, óyeme, hoy en día hay un problema financiero que tienen esos hospitales. Sí. Y reciben un subsidio de 2.900 millones al año, más 700 millones que le dispensa la tesorería por la administradora de riesgo de salud que tiene. Si estamos hablando de 3.600 millones de pesos que reciben. La afiliación del seguro social ha venido disminuyendo. Desde que se inició la seguridad social, pues la ARS del Seguro Social ha ido perdiendo afiliados. Desde 400,000 y pico que contaban en un momento determinado, hoy en día tienen alrededor que la gente inteligente y se va. Entonces, ¿qué ocurre? Son solamente 60,000 y pico. Entonces, un afiliado, la cápita hoy en día es alrededor de unos 30,000 y pico de pesos, 3 veces superior al de uno del régimen contributivo. Doctor, pero en ese sentido, ¿qué dice la norma? La norma dice que el IDSS debe desaparecer o que debe integrarse como una ARS del sistema. Yo entiendo. El detalle que iba a dar era importante. La ARS permanece en el Instituto Dominicano de Social. Claro. Pertenece ahí la administradora de riesgo laboral. Y también creo hasta el momento que las estancias infantiles que tiene. Ahora, ¿qué ocurre? Que los hospitales, cuando se integren, nosotros inmediatamente aumentamos la cobertura, porque el hospital de los hospitales del seguro solamente atienden sus afiliados y venta que le hacen a administradores de riesgo de salud privada. Entonces, nosotros tenemos los hospitales, creo que son unos 25 hospitales que tiene el seguro. Sí, el IDSS, sí. Pues mire, la tasa de ocupación anda en el 25-26% con excepción del Salvador de Oye, eso. Entonces nosotros podemos utilizar en la red mejor esas instalaciones, aumentamos la cobertura. Pero lo que ya he dicho es que ha faltado un poco de diálogo, porque el trabajador, que eso puede generar incertidumbre, no se afecta porque no desaparecen, sino que se reconvierten, punto. Cristian, un momentico. Los médicos, los mismas enfermeras. Vamos a convocar al doctor para el estudio. ¿Y qué tú vas a hacer con los médicos que trabajan en el SS y también trabajan en salud? Bueno, lo que se ha propuesto es unirle los dos salarios y que trabajen en un solo sitio. Excelente propuesta. Doctor, ¿Quieren una mejor? No. Doctor, vamos a coordinar para que usted venga por aquí. No se vaya de la línea para que la producción hable con usted, porque tenemos que hacer un encuentro más amplio. Un abrazo, sabe de lo que está hablando. Estas informaciones. No le coja miedo a Waldo. Y cualquier cosa, cuente con nosotros. Si necesita. No le coja miedo a Waldo. Tenemos un perro prieto aquí. No, al contrario. El doctor Nelson Rodríguez. Gracias, doctor. Moderado y conciliador. No se vaya de la línea, doctor. Sí. Bueno, ahí lo tenemos, el doctor Nelson Rodríguez, que es el director del Servicio Nacional de Salud, sujeto a otro encuentro un poquito más amplio, pero importante las informaciones, las aclaraciones que hizo sobre esto. Mañana Adriano Espaillat, la votación para el Distrito 13. Atención, dominicanos, atención, hispanos, boricuas, mañana, cubanos, Distrito 13, a votar por Adriano Espaillat para llevarlo al Congreso Federal a defender a los hispanos, no solo a los dominicanos, a los hispanos. Cambio fuera, Maurice.